Es un proceso de determinación. Y yo creo que los que estamos aquí nos hemos determinado a seguir al Señor, a obedecer a Dios, a caminar para Él, y eso nos ayudará a crecer para la gloria de nuestro Dios. Eso nos ayudará a permanecer en ese plan y en ese propósito maravilloso que ya tiene el Señor. Así que quiero que leamos una porción de la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia conmigo en el Evangelio de San Mateo. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo número 5, gloria a Dios. Versículo 29 y versículo 30. Mateo 5, 29 y 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Siéntese, por favor. Y vamos a estudiar la palabra de Dios con respecto a uno de los temas que yo no sé si es que la mitología nos ha influenciado o de pronto la imaginación o yo no sé qué cosa, pero que a veces no tenemos la idea correcta de lo que es. Y vamos a hablar del infierno. ¿Listo? Entonces dicen amén. No se asuste, que eso es bueno saberlo. Usted tiene que saber qué es. Y digo, este pasaje está hablando el Señor de que hay un infierno, porque uno de las corrientes cristianas que han aparecido es la de negar la existencia de un infierno, la de decir que no hay infierno, que Dios es un Dios tan bueno que es imposible que tenga un lugar para atormentar a la gente. O sea, eso no puede pasar. Pero dice la gente, no es una corriente que dicen algunas personas. Y hay otros que consideran que, bueno, el infierno es un lugar de unas pailas y allá está la gente, hermano, sufriendo de una manera terrible, y hay una cantidad de cosas que están sucediendo allá. Los demonios se están burlando de ellos y los están atormentando, y bueno, y es otra cosa que tampoco es bíblica, pero que la gente la cree. Entonces vamos a irnos por la Biblia. ¿De acuerdo? ¿Amén o no? La Biblia. Y si usted me dice, no, pastor, espere, es que la Biblia me dice esto, entonces nos vamos por ahí. Entonces, ¿por qué es eso? O sea, hay gente que está pensando algo que no necesariamente es lo que dice la Biblia. Así que yo quiero que entendamos tres cosas esta semana con las que se confunde el infierno. El infierno, hay otros lugares que representan algo muy similar a lo que para nosotros es el infierno. Entonces, por eso se ha creado una cierta confusión. Entonces vamos a estudiar esos lugares, vamos a mirar qué significan en el griego, qué significan en el hebreo, y vamos a mirar qué es cada uno. ¿De acuerdo? Lo animo que si usted vino hoy, venga también el jueves, si venga el viernes, le va a servir. Así que dice el Señor que hay un infierno, Él lo está considerando allí, y no vamos a explicar ese versículo que tiene un significado espiritual para nosotros. Vamos a hablar es del infierno. Pero hay lugares con los que se confunde, o tres palabras con las que se confunde la misma, que es el infierno, y son tres lugares diferentes. Uno, pues es la palabra infierno, otro es la palabra Hades y otro es la palabra abismo. Entonces tenemos la palabra infierno, tenemos la palabra Hades y tenemos la palabra abismo. Son tres palabras que por lo general la gente las asocia, y hay otras, pero las otras palabras se asemejan a alguna de estas. Las tres que le estoy diciendo son tres lugares diferentes. El Hades es un lugar diferente, el abismo es un lugar distinto y el infierno es otro lugar distinto.
Entonces yo quiero que usted lo pueda entender. La palabra infierno no aparece en el Antiguo Testamento, solo en el Nuevo, así que no hay sino una definición en griego, aunque la palabra en griego nos direcciona a una palabra en hebreo. La palabra infierno es la palabra Geema, que significa valle de Hinón, valle de Jerusalén, usado como nombre del castigo eterno. Voy a volvérselo a repetir: valle de Hinón, valle de Jerusalén, usado como nombre del castigo eterno. Y la palabra en hebreo es desfiladero, valle profundo. Así que aquí estamos mirando que el significado de la palabra infierno es ese. Ahora, hay otra palabra con la que muchas veces asociamos al infierno, y es la palabra abismo. La palabra abismo. La palabra abismo en hebreo significa como masa de agua que sube de lo profundo. Como masa de agua que sube de lo profundo, mar principal y provisión de agua subterránea. Eso significa la palabra abismo en el hebreo. Y en griego significa sin fondo, infernal, profundidad, mar, misterio. Eso significa la palabra abismo en griego. Y la palabra Hades, espero que no se me confunda, después las vamos a mirar cada una. Pero la palabra Hades en griego significa el lugar de las almas que han partido. Sepulcro no visto, o sea, algo que nadie ha podido ver. Vuelvo, se lo repito: el lugar de las almas que han partido. Sepulcro quiere decir que toda persona que moría iba al Hades, o no visto. Entonces, con esas definiciones en el hebreo y en el griego vamos a podernos mover esta semana y esta noche para que usted tenga una idea más clara de qué es cada uno. Y quiero que podamos darnos cuenta entonces qué es cada cosa. Amén. ¿Qué es cada cosa? Y empecemos hablando del Hades. El Hades. El Hades es un lugar que es el que usualmente los cristianos asumimos como el infierno. Lo que sucede es que el Hades fue un lugar diseñado para castigar, para poner las almas que habían desobedecido a Dios. Pero más que castigar, permítame le corrijo, más que castigar, era poner las almas de todos los que habían muerto. O sea, quiero que usted entienda que hasta antes de Cristo, o sea, Cristo viene y muere, y después de que Él muere, Él establece unos cambios muy importantes. Pero hasta antes de Cristo, todas las almas de los que morían, buenos y malos, iban al Hades, al mismo lugar. Iban al mismo lugar. Hay algunas excepciones donde Dios a algunos los libró de ese tormento, porque era un lugar tormentoso, pero a algunos los libró, pero las almas iban allá. Era el lugar, por eso la palabra griega en Hades es el lugar de las almas que han partido. O sea, todas las almas que partían iban al Hades. También significa sepulcro, o significa no visto. Así que el Hades era el lugar donde estaban las almas que habían muerto hasta antes de que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Estamos ahí? No se me vaya a perder, porque yo quiero que usted aprenda esto. Entonces, el Hades era el lugar donde estaban las almas de los que hasta antes de que Cristo hubiera venido, y se lo voy a mostrar con la Biblia. Efesios capítulo 4. Vamos a mirar varias cosas y usted va a ir tomando su razón, su crecimiento en esta área para que lo podamos entender. Efesios capítulo 4, versículo número 8. Efesios 4:8, por favor. Dice la Biblia, ¿estamos allí? Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Permítame preguntarle, ¿usted sabe de quién está hablando ahí? De Cristo. Y dice que Cristo, ¿qué hizo? Ayúdenme. Subió a lo alto y se llevó cautiva la cautividad
y le dio dones a los hombres. ¿Ustedes entienden ese versículo? Está diciendo que Cristo fue vencedor, que subió a lo alto, al cielo, donde está el trono de Dios, y llevó cautiva la cautividad. Y le dio dones a los hombres, regalos. ¿Sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí? No hay duda, ¿sí o no? Pero leamos el 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cómo? Cristo subió y sabemos que está sentado a la diestra del trono de Dios. Pero me dice que antes de subir, ayúdeme, bajó a las partes más profundas de la tierra. Y entonces, ¿a dónde fue? ¿Al Gólgota? No, eso no es un lugar profundo, es un lugar que está sobre la faz de la tierra, no está por debajo. Amén. Fue a un lugar más profundo, de hecho al lugar más profundo de la tierra. ¿Cuál es el lugar más profundo de la tierra? ¿Cuál es el lugar más profundo? El centro, porque la tierra es redonda. Entonces el lugar más profundo es el centro de la tierra. ¿Sí? Si usted tiene una naranja, el lugar más profundo es el corazón. Porque si usted se mete un poquitico más hacia allá, ya va saliendo al otro lado. Y si la tierra es redonda y yo me meto acá y taladro hasta el otro lado, saldré al otro lado, porque la tierra es redonda. Pues la Biblia dice que el Señor bajó hasta el centro, hasta lo más profundo. De hecho, dice literalmente que bajó al corazón de la tierra. ¿Y a qué bajó? Pues a visitar el lugar donde iban todos los que morían. ¿No ve que Él también murió? ¿A dónde iba? ¿Cómo se llamaba el lugar donde iban todos los que morían? El Hades. El Hades. Un lugar profundo, interno, en el centro de la tierra. Nosotros, sin necesidad de estudiar geología, en la escuela nos pusieron a hacer la tierra y las cortezas y todas esas capas de la estratosfera y bueno, ya no me acuerdo. Pero sabemos que el centro de la tierra, por los geólogos y los científicos, está compuesto de fuego. ¿De qué está hecho? Es fuego, es un fuego ardiente, hirviente, tan caliente que lo que hay allá se funde. Entonces las piedras se funden y por eso cuando los volcanes hacen erupción, ¿qué sale? La famosa lava, que lo que hace es petrificar lo que queda alrededor, porque es piedra fundida, piedra líquida, o sea, porque el calor es demasiado fuerte. Así que el centro de la tierra es fuego y el Hades es fuego. Amén. ¿Estamos hasta ahí claros? Estamos hablando del Hades. Quiero que usted no se me confunda. El Hades está en el centro de la tierra y era el lugar donde iban todas las almas de los que habían muerto hasta que Cristo viniera. Cristo bajó allá. Gloria a Dios que allá no se quedó. No, pero usted no lo cree. Gloria a Dios que allá no se quedó. De allá salió, de allá se levantó. Pero Él fue a cumplir con una tarea. Y por eso dice la Biblia, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El Señor bajó allá a algo, tenía que hacer una tarea y eso voy a tratar de mostrárselo. Pero para eso quiero que estemos convencidos de que usted sepa de que a donde Jesús fue y donde quedaba el Hades era en el centro de la tierra, no era en otro lugar, no era por allá en otra parte, sino que quedaba dentro de la misma tierra. Pero leamos lo que dice Mateo capítulo 12, versículo número 38. Mateo 12, versículo 38. Dice la Biblia: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás.
Y luego dice el versículo número 40: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Así estará el Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde queda el Hades? En el centro de la tierra, o en el núcleo de la tierra, que es lo más profundo que hay, que es un lugar lleno de fuego, que es un lugar ardiente. Y eso tiene una razón de ser, geológicamente hablando, se sostiene, y todo lo que los procesos de vida que hay acá son gracias a ese núcleo ardiente que hay, y la geología sí lo comprueba. Y yo veo que la Biblia no está alejada de la ciencia, de este principio científico. Lo que pasa es que ellos no saben para qué estaba allá, y le dan una explicación científica y física del por qué está. Entonces es que tiene que mover, y es como el motor que mantiene todo ahí. Pero nosotros nos damos cuenta de que era un lugar creado por Dios. Amén. Un lugar creado por Dios. Lucas capítulo número 10 nos dice, quiero que usted escriba estos versículos y los añada a este estudio que vamos a estar mirando, porque es muy importante que lo tengamos bien claro. Que es el corazón de la tierra. Estamos hablando de que ¿dónde quedaba el Hades? En el corazón. Entonces Pablo dice que el Señor bajó a las partes más bajas. Entonces uno puede pensar que Jesús bajó por ahí a un vallecito por allá, bajó por allá. Entonces ya aquí el evangelista Mateo dice que no fue por ahí a alguna parte, fue al corazón de la tierra donde él estuvo. Entonces por eso lo leímos, para que usted pueda comprobar que estamos coincidiendo en esto. Pero ahora el capítulo 10 de Lucas dice en el versículo 14: por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro, que eran ciudades paganas de ese tiempo, y Sidón, que para vosotras. Estaba hablando de las ciudades donde Jesús predicaba y lo rechazaban. Versículo 15: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, era una potencia en ese momento, ¿hasta dónde? Hasta el Hades serás abatida. Entonces aquí está diciendo que la ciudad de Capernaum era una ciudad muy alta, muy opulente, pero que había rechazado tanto al Señor que iba a terminar ¿a dónde? En el Hades, bajando hasta lo más bajo de la tierra. Entonces el Hades es un lugar que existía, pero que ya hoy en día no está en funcionamiento. Y yo quiero que usted entienda esto para que se dé cuenta qué es lo que ahora le esperan a las personas que están muriendo sin Cristo y a nosotros que morimos con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es porque, vuelvo y le digo, al no entender uno dice, no, pues esto todo está al igual y sigue igual. No, y la Biblia nos lo enseña. Entonces Lucas capítulo 16 es una famosa historia contada por el Señor de lo que pasaba en el Hades hasta antes de que Cristo fuera a la cruz y muriera. Esto era lo que pasaba allá. Vamos a leerlo, por favor. Lucas capítulo 16 versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es la única vez en la Biblia en la que aparece ese término. Y pareciera que Dios a algunos de sus
fieles seguidores, los guardaba de ir ¿a dónde? Al Hades. Entonces, ¿dónde los dejaba? En un lugar que se llamaba el seno de Abraham, que tampoco estaba funcionando porque Cristo ya murió en la cruz. Amén. Pero ahí hasta ese momento sí. Entonces, el mendigo muere y se va al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Y a dónde morían? ¿A dónde quedaban todos los que eran sepultados? En el Hades. Todos iban al Hades. Entonces leamos el versículo 23. Y en el Hades, ¿sí? ¿Dice Hades o dice infierno? Hades, ¿sí? Porque es que todos, no, es que es el infierno, no, Hades. Estamos hablando del Hades. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces dice el 24. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. No necesitamos leer más por ahora, porque ahí nos comprueba que el Hades efectivamente era fuego y era tormento. Ahora, por alguna razón, no sé por qué, pero por alguna razón empezaron a aparecer personas diciendo que Dios los había llevado al cielo y al infierno. Y entonces es interesante escuchar lo que dicen. Y a veces la gente llega a pensar y dice: qué bueno, traer los que fueron al cielo y al infierno para que la gente le dé miedo y se convierta. Qué bueno que el hermanito o la hermanita que Dios la llevó al infierno empiece a contar todos esos tormentos y todas esas torturas, y la gente asustada diga: ay, no, yo me quiero salvar, y se convierta. Pues permítame decirle que una conversión por miedo no termina siendo una buena conversión. ¿Está conmigo todavía? El poder de Jesucristo actúa a través del Espíritu Santo, pero no a través del terrorismo espiritual. O se convierte o va a arder en la paila mocha. No, así no es como se tiene que predicar el mensaje de Jesucristo. Ahora, la condenación sí existe y un lugar de tormento sí existe, pero no así. Al menos Dios no quiso dejarlo escrito en la Biblia. Entonces, si no dice en la Biblia, yo no lo puedo creer. ¿Aló? Si no está en la Biblia, ¿usted por qué lo va a creer? Pero es que lo vio fulano y dijo que era así, y en la Biblia no está. Yo creo que Dios nos dejó en su palabra todo lo que necesitamos saber del cielo, del infierno, de la vida eterna. Todo nos lo dejó en su palabra. ¿O hay que añadirle más? Ayúdenme. No sé si alguno de ustedes ha visto esas clases de videos. Están en YouTube, están en muchas partes. Hay muchas personas varias personas que han hecho esto, y entonces eso se ha hecho viral y está. Pero para mostrarle un poquitico lo que yo vi, lo que yo he escuchado, yo he escuchado personas diciendo: y allá en el infierno yo vi a Hitler y lo atormentaban, y yo vi no sé, todas esas, Michael Jackson y a todos, y les pasaba esto y le hacían aquello, y habían unas cavernas así y una paila acá, y los demonios cogían a esa gente y la metían allá como en un aceite hirviendo que era fuego, y quemaban y volvían y los sacaban otra vez, y lloraban y volvían y los metían otra vez, y eso. ¿Sí? No sé si usted lo ha escuchado, pero yo sí lo he escuchado. Todos los he escuchado y los he mirado para mirar, porque es bueno saber un poquitito, si no, no le podría hablar. Y entonces yo escuchaba que decía: y las mujeres que son vanidosas, ellas tienen un frasco de perfume, y ese perfume llegan y se lo echan, pero el perfume no es perfume, sino que es ácido, y ese perfume que se echan les corre toda la piel y toda la carne, y se desgarra toda, y ella está apenas como volviéndole a salir otra vez la carne, y vuelve y se le echan el perfume otra vez, y vuelve y se desbaratan otra vez. Así que, hermanas, no echen perfume. No, pues, hermano, eso es lo que enseñaban. Y todo, y la que usaba tacones la taconeaba ya a los demonios.
Quiero decirle una cosa. Ninguna parte de la Biblia dice que los demonios son los administradores del Hades o eran los administradores del Hades. Ni tampoco dice que los demonios eran los atormentadores en el Hades. Aquí estamos viendo al rico y el rico no dice: este diablo me enterró el trinche. ¡Ay! No está diciendo eso. Está diciendo: hay un fuego que ya de por sí es un gran tormento. Pero los demonios no están ahí, están en otra parte. Por eso le hablé de 3 lugares y solamente le voy mencionando uno, porque vamos por partes. Amén, mis hermanos. Pues nos tenemos que quedar en la Biblia, porque si nos quedamos en mitología y en imaginaciones y en cosas, hermano, pues nos vamos a volver aquí cada día. Yo me soñé algo y el otro yo también y el otro hermano, y cada vez vamos a tener una cantidad de creencias no bíblicas y que, aunque puedan tener un buen propósito, distorsionan la verdad de la palabra de Dios. Usted tiene que quedarse en la Biblia. ¿Amén o no? La Biblia. Entonces, yo creo, la palabra Hades tiene 3 significados: el lugar de las almas que han partido, sepulcro, y también significa no visto. Así que yo creo que el Señor ha permitido que nadie pudiera verlo. Solamente aquí, en este pasaje, Él abre una oportunidad para que lo veamos, el Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo, cuando ya está la gracia y cuando ya está todo lo que hoy en día nosotros disfrutamos, es llevado al tercer cielo y ve cosas inexplicables. Y dice la Biblia que él vio tantas cosas que no le están permitidas al hombre contar. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? Porque la gente viene, así como contaban del infierno, también contaban del cielo. Y en el cielo, y yo vi la gente, y toda la gente está joven. Allá no hay viejitos, todos son jóvenes. Y bueno, el niño que murió, niño abortado, él crece y se convierte en un hombre, y las mamás lloran. Y bueno, una cantidad de cosas que decían. Pero yo quiero quedarme en lo que dice la Biblia. Leamos el versículo de Segunda de Corintios capítulo 12. Mire lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 12. Amén. Es necesario entender lo que dice aquí la Biblia. Dice 12:1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ese es Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿A dónde fue arrebatado? Tercer cielo, porque lógicamente hay varios cielos, este primero, un segundo espacio, y luego llegó al tercero. Conozco al hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, allá al lugar donde están las almas de las personas que ya partieron con el Señor. Porque es que cuando el ladrón de la cruz está muriendo, pero yo no me quiero meter con el paraíso ni con esto, porque es que voy a hablar del infierno, pero me necesito hablarse, porque pronto usted no viene esta semana y queda por ahí con una energía bien grave en la cabeza. No, el pastor dijo que ya no hay infierno, que ya no hay nada, que hagamos lo que querramos, que no pasa nada. No, eso no es lo que le quiero decir. Entonces, el Señor Jesús le dijo al ladrón que se arrepiente, le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y le confirma una promesa de salvación a una persona que acababa de arrepentirse. Le da una esperanza de vida eterna. Entonces Pablo ve el paraíso, dice: donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre, expresar. Él vio, él oyó, pero ¿qué pudo venir a contar? Nada. Entonces, no le puede el hombre contar. Entonces, por esa razón, cuando usted vengan y le cuenten una cantidad de cosas, le digan: mire que es que el infierno es así, ya está comprobado, y y un demonio lo mete en una paila y los frita y luego vuelve y los saca otra vez y vuelve. No es así. O sea, el Hades era un lugar que existía hasta que Cristo murió en la cruz. Después de que Cristo murió en la cruz, las cosas cambiaron en el Hades, cambiaron en el seno de Abraham. Amén. Bueno, usted no está muy convencido, pero leamos Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 17.
Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, está hablando de el Señor Jesús, o sea, Juan vio al Señor Jesús. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? El Señor Jesucristo, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuántos dicen amén? El Señor bajó hasta el Hades, tomó a todas esas personas de allí y las sacó del Hades y cerró con llave el Hades. Y Él tiene las llaves para abrirlo después, porque va a tener que abrirlo después más adelante. Amén. El Señor bajó al Hades, sacó todos esas almas que estaban allá, les predicó. El Señor Jesús, la Biblia dice que les predicó. Pedro lo dice. Yo lo animo a que lea Pedro. Después lo vamos a estudiar, pero desde ya usted puede leer. A ver, yo me adelanto al pastor y miro a ver cómo es que es esto, de dónde me sacó tanta cosa. Y les predicó a los espíritus encarcelados y los sacó de allá, dice la Biblia, que estaban en el Hades. Y algunos, porque habían reconocido a Dios, están en un lugar que es el paraíso, pero otros están en una prisión de oscuridad hasta el día del juicio. Amén. Bueno, vamos por partes. Entonces, Jesús cierra el Hades acá, toma las llaves y le arrebata el poder a Satanás. Pues Satanás tenía poder sobre el hombre. Satanás había gobernado desde Adán sobre el hombre, porque Dios le dio toda la autoridad a Adán. Pero Adán, ¿qué hizo? Adán peca, se rebela contra Dios y como consecuencia termina perdiendo su autoridad y cediéndosela a Satanás. Entonces lo que Cristo fue, bajó y le arrebató las llaves del Hades, las llaves de la muerte, pero también a Satanás le quitó su autoridad y su señorío, y lo exhibe públicamente, como dice la palabra de Dios. Leamos un poquitico más adelante en el Apocalipsis capítulo 6, versículo número 8. Hay un momento en el que en la gran tribulación el Hades se va a volver a abrir otra vez, y el Hades va a volver a recibir almas. Otra vez ese lugar va a volver otra vez a ser abierto en el Apocalipsis. Léalo. Apocalipsis 6, versículo 8 dice: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Es decir, todos los que muerte mataba, el Hades se los iba llevando. Estos van para acá, y los iba metiendo allá en el corazón de la tierra. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muchos muertos. La cuarta parte de la tierra son muchos muertos. Y esos muertos son ¿de dónde? De la gran tribulación. Gloria a Dios, porque ni usted ni yo estaremos ahí. Nosotros estamos en las bodas del Cordero en el cielo. ¿Amén? ¿Sí o no? Algunos como, no, yo creo que me va a quedar unos días aquí más con el anticristo. No, hermano. Nosotros, en el momento en el que el Señor levante su iglesia, nosotros nos vamos. Y el anticristo se empieza a manifestar durante 7 años. Y en ese periodo de 7 años van a haber muchas cosas. Y una de esas es esta: que el espíritu de muerte va a tener otra vez todo señorío, porque la gente rechazó a Cristo. Van a poder la muerte apoderarse de la gente, y dice que la cuarta parte de la humanidad va a perecer, de esa humanidad que quedó ahí en la gran tribulación, y se van al Hades. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 13.
Apocalipsis 20, dice el versículo 13: y el mar entregó los muertos. Aquí estamos hablando del juicio del gran trono blanco, que va a ser algo que va a pasar después del milenio. Amén. Espere que usted se perdió porque usted no sabe qué es milenio. Bueno, voy a ayudarlo un poquitico. Ese no es el tema, pero a ir mostrando una cosa con otra y que usted me entienda, me toca irle diciendo, porque si no usted cae diciendo, ¿y esto qué? Usted queda con un sancocho terrible. Los sancochos son buenos a veces, pero hay veces que es mejor organizarlos. Entonces, después de la gran tribulación, 7 años, el Señor va a establecer el gobierno milenial en la tierra. Cristo Jesús va a establecer los 1000 años de gobierno de Cristo y de nosotros como reyes y sacerdotes de esta tierra. O sea, el Señor va a venir y nosotros le vamos a reinar y vamos a juzgar las naciones. Les vamos a enseñar a la gente la palabra de Dios durante 1000 años. ¿Ni que ya somos eternos? No, pero usted, hermano, ¿no ha leído la Biblia? Lea aquí este capítulo 20 y se da cuenta, y ahí están los 1000 años. Pero bueno, el caso es que vamos a estar 1000 años porque el diablo va a estar preso. Oiga, eso, ustedes por algo no han leído eso. Entonces, el diablo va a estar encadenado 1000 años. ¿No? ¿No han leído? Ah, hermanos, leámoslo un poquitico. Es que este no es el tema, pues es que si yo me pongo a tocar todos los temas después no termino con ninguno. Y el problema no es que no termine, el problema es que usted no venga a los próximos cultos y usted quede aquí a medias, porque usted hoy, como va el tiempo, yo creo que no vamos a terminar todo lo que quiero decirle. Pero leamos el 21, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ay, ya nos habló del abismo, otro lugar que no les he dicho todavía, pero nos interesa. Y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Diga yo. No, pero usted no cree nada de eso, ¿no? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Vamos a reinar con Cristo? 1000 años aquí en esta misma tierra, sí, tal cual. Amén. Vamos a reinar aquí y vamos a estar aquí en esta tierra, vamos a enseñarle a la gente la palabra y vamos a ser los presidentes. Ahorita no nos vamos a lanzar a política ni nada, ya por allá después va a pasar eso. El Señor nos va a poner allá en esa posición, a reinar la nación. No, usted no cree lo que dice la Biblia. Usted cree que la Biblia es como medio alegórica a ratos, y a ratos no hay que entenderla así. No, es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Dejemos hasta ahí porque yo no me quiero meter en los 1000 años. Pero lo que le quiero decir es que el milenio es eso. Son 1000 años de la iglesia gobernando la tierra con Cristo. ¿Aló? Ahí estamos. Entonces, después de los 1000 años, entonces el Señor tiene que concluir que, a pesar de que se le dio oportunidad a toda la gente que estaba allí de arrepentirse, muchos todavía no lo hacen, y Satanás vuelve a ser suelto por un periodo de tiempo y engaña y se levantan contra la ciudad de Dios, y es ahí donde Dios viene y con el fuego de su boca, desciende fuego del cielo y consume todos esos ahí. Y es ahí donde hay una gran destrucción de todos los que son rebeldes, definitivamente rebeldes a la palabra de Dios. Y se termina el milenio, se termina el juicio, empieza el juicio del gran trono blanco. Y es esto que estamos leyendo aquí. Vi los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y un libro fue abierto y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según. Entonces, estos muertos del Hades, ¿de dónde salieron? De la gran tribulación. O sea, fue la gente que en la gran tribulación murió y fue al Hades, porque ya el Hades había sido desocupado una vez. En este momento ya está desocupado porque el Señor lo vació. Dice que abrió la cárcel y sacó. Pero después de la gran tribulación va a haber una oportunidad. Va a haber un momento en el que la gente va a estar allá en ese tormento de la condenación del Hades, o bueno, no de la condenación, del tormento del Hades, porque ese no es el tormento eterno. El Hades no es el tormento eterno, el Hades no es el infierno. El Hades es el Hades y el infierno es el infierno. Pastor, ahora sí me confundió más, yo ya no entiendo nada, me voy a ir para la casa ya. Bueno, versículo número 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cómo? La muerte y el Hades. Luego el Hades no era un lugar, pues sí, pero según la Biblia el Hades va a ser lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego no es el Hades. El lago de fuego es el infierno. Otra vez, el lago de fuego, ¿cuál es? El infierno. Es decir, que ahorita, en este momento, no hay gente en el infierno, porque todavía no ha pasado esto. ¿O sí? No. Entonces, ¿dónde están? Están en unas prisiones de oscuridad donde el Señor los ha mandado. Están en un tormento porque están separados de Dios, porque están en un lugar de oscuridad, de frialdad, de lo peor que puede pasar, porque lo peor es estar lejos de Dios. Pero no están allá en ese lago de fuego. ¿No? ¿Está difícil de entender o cuántos están aquí conmigo? Bueno, entonces vayamos resumiendo cositas para que ustedes sepan dónde. ¿Cuál es el Hades? Es el lugar donde iban todos los muertos hasta antes de que Cristo viniera. Después de que Cristo vino, abrió las puertas, sacó todos esos espíritus y esas almas de las personas y cerró con llave y se llevó las llaves él en su bolsillo. ¿Lo leímos o no lo leímos? Se fue, digo por acá no más. Por ahora no volvemos más a mirar este lugar. Y se fue el Señor y subió victorioso y se coronó de gloria. Eso ya lo estamos entendiendo. Ahora, en el Hades no habían demonios, porque los demonios están en un lugar que se llama abismo. ¿Se acuerda que no le había dicho nada del abismo? Le dije que abismo era como masa de agua que sube de lo profundo, mar principal, provisión de agua subterránea, sin fondo, infernal, profundidad, mar, misterio. Y por alguna razón está asociado con el mar. Pero lo que estamos viendo es que los demonios están puestos en el abismo. Y hay unos lugares para algunos de esos seres que son unas prisiones más internas allá, pero están en el abismo. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 20 que cuando el Señor Jesús va a gobernar con nosotros, lo primero que hace es volver a abrir el abismo otra vez. ¿Para meter a quién allá? Al diablo y al falso profeta. Entonces los mete allá en el abismo. Entonces, vuelvo y le digo, cada uno de estos los tenemos que entender de manera independiente, porque si no, no lo vamos a entender. Dios tiene preparado un lugar final donde va a atormentar por los siglos de los siglos, y el humo de su tormento sube por siempre a Satanás y a sus demonios. Y este lugar se llama infierno, un lago de fuego. Lo tiene preparado o lo ha destinado para eso. No lo hizo para el ser humano, pero lo acabamos de leer: el que no se halló inscrito en el libro de la vida también va a ir allá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos claros hasta acá? El que no se halló inscrito también va a ir allá y va a ser atormentado por los siglos de los siglos, y ese es el tormento que no tiene fin. Así que Dios nos guarde a todos nosotros. ¿Cómo?
o que no aceptó a Jesús, o que caminó con el Señor pero no le obedeció, fue a una iglesia pero nunca hizo las cosas para el Señor. Bueno, una persona que no es identificado como un hijo de Dios, entonces esa persona no está inscrita en el libro de la vida. ¿Cuántos tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida? ¿Cree que Dios lo escribió en el libro de la vida? Acuérdese que Dios tiene un esfero para escribir, pero también hay borrador para borrar. Así que tenemos que cuidar nuestra salvación como uno de los mayores tesoros que tenemos. Entonces, hermano, la Biblia no dice que en el Hades haya demonios, ni mucho menos que sean los administradores de ese lugar. Fue el Hades en el que el Señor Jesús allá le arrebató la autoridad a Satanás que Adán le había dado desde el Edén. El Hades no es el infierno, sino que era un lugar donde iban las almas de las personas que morían hasta antes de Cristo. Y Dios tiene preparado un lugar que es el infierno para Satanás, el falso profeta y el anticristo. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida también deberá ir allí. Entonces ese es el infierno. Ahora, en este preciso momento, cuando las personas mueren sin Cristo, se van a un lugar donde no está Dios, donde son prisiones de oscuridad, donde hay un tormento por haber negado al Señor, esperando que llegue el juicio del gran trono blanco. De los que murieron y no tenían al Señor, están ahí en ese mismo lugar, sí, en unas prisiones de oscuridad que menciona el apóstol Pedro, en unos lugares donde no habitan. Bueno, leamos aquí a Pedro un poquitico, yo creo que lo podemos mirar, y oramos al Señor esta noche. Amén. Yo no le quiero dar todo porque usted se me confunde, y yo quiero que podamos irlo estudiando esta semana. Según, pero ya le digo el texto, ya le digo el versículo. Pedro nos habla bastante de este tema. Y entonces es ahí donde nos vamos dando cuenta de todo lo que el Señor ha hecho. Amén. Que es darnos salvación, que es darnos vida eterna, pero estableció un orden y bueno, estableció todo. Por eso la Biblia dice que Satanás, dice en Judas, peleaba con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, porque seguramente el Señor a esos héroes de la fe los llevaba a ese seno de Abraham, y entonces Satanás lo quería llevárselo, pero entonces el Señor, dice la Biblia, que peleó por el cuerpo de él, porque había ese lugar allí de privilegio que se daba allí, ese lugar especial. Y eso es lo que nosotros podemos entender. Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo número 3, primera de Pedro 3, versículo 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó, ayúdeme, a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, ¿qué pasó con ellos? Desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, y por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. Amén.
Entonces aquí está diciendo que el Señor dice que fue y predicó a unas personas o a un grupo de seres llamados espíritus encarcelados, que son almas de personas que estaban allá en esas prisiones de cautividad. Pero mire lo que dice el capítulo 4. Mire, sigamos mirando aquí un poquitico más. Dice versículo 5, primera de Pedro 4:5, dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. ¿Ya sucedió el juicio o va a suceder el juicio? Va a suceder. Todavía no ha juzgado nadie, solo el diablo fue el único que fue juzgado ya como ángel caído de la gracia, pero las personas no. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio. ¿A quién? ¿Cómo? ¿El evangelio le predicó a quién? ¿Y cómo va uno a predicarle a los muertos? ¿Acaso fuimos nosotros y nos paramos en el cementerio? No. Dice la Biblia: porque también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, aquí que está diciendo, el Señor bajó y le predicó a todos los que estaban allá en el Hades. Ahora vamos a mirar aquí la segunda de Pedro. Mire lo que dice capítulo 2. Versículo 4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Bueno, demos hasta allí. Entonces, aquí nos está diciendo que cuando estos seres pecaron, fueron llevados a unas prisiones ¿de qué? De oscuridad. ¿Sí? ¿Estamos aquí o no? Arrojándolos a prisiones de oscuridad. Y es un lugar donde no está Dios. Así que allí en ese lugar llamado prisiones de oscuridad, lugares donde se están esperando que llegue el juicio de Dios. Amén, mis hermanos. Las almas están allá en un lugar terrible, pero que no es el infierno todavía, porque será el lago de fuego, ese lugar donde se encenderá finalmente la ira de Dios, como lo dice la misma Biblia, sobre todos los que le desobedecieron. Amén, mis hermanos. Entonces quiero que usted entienda que el abismo es el lugar donde están los demonios, donde Satanás está allí con sus demonios, donde Satanás va a ser encadenado allí con los demonios, pero él está allí. El Hades era el lugar donde iban las almas de los que morían antes de que Cristo viniera. Y ahora el infierno está preparado para que después del juicio todos los que no estén inscritos en el libro de la vida, junto con el diablo y sus ángeles, sean atormentados por los siglos. Amén. Y ahora hay un lugar de prisiones de oscuridad donde los que mueren sin el Señor están siendo llevados, esperando el juicio de Dios. Y hay otro lugar celestial y glorioso donde los que mueren con Cristo están siendo llevados por el Señor también. Pero no quiero hablarle de todo esta noche. Colóquese de pie y vamos a orar al Señor. Y el próximo servicio continuamos el jueves. Mañana tenemos reunión de mujeres, así que no se lo pierda, que es una bendición. Pero el jueves venga para que complete toda la serie y usted sepa cómo está sucediendo en los lugares que comúnmente conocemos como infierno. Sepa y entienda que no existe tal lugar como purgatorio, no. Una persona que ha sido rebelde o le ha negado su corazón al Señor, pues no va a tener una oportunidad de salvación final, no. La oportunidad es mientras haya vida, hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias por la palabra con la cual tú nos hablas y nos bendices en esta noche. Queremos, Señor, hoy una vez más agradecerte porque nos das una instrucción acerca de las cosas eternas, cosas y verdades que están en tu palabra y que no las podemos negar porque tú las dejaste para nuestra bendición, para nuestra enseñanza. Algunos, Señor Dios,
han tomado una enseñanza no bíblica. Nosotros queremos quedarnos solamente con lo que dice tu palabra, y que sea la palabra poderosa, que sea la enseñanza bíblica la que nos instruya, la que nos ayude, la que nos quite de nosotros todo tipo de duda, todo tipo, Señor, oh Dios, de incertidumbre, de miedo al diablo, al infierno, a las potestades malignas, porque tú nos has dado toda autoridad, todo señorío, Padre. Y tu palabra dice, Señor, que en tu nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que debajo de la tierra hay unos seres espirituales, son los demonios que están allí en el abismo, en ese lugar profundo, y que cuando Cristo se exentó en gloria, ellos también tuvieron que arrodillarse ante Cristo y declarar que Él es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso dice Filipenses 2, que toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Padre, por eso en esta noche estamos entendiendo lo que dice tu palabra, con todo lo que tú creaste, con todos los propósitos que tú tienes, y te damos gracias porque nos has salvado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la sangre preciosa como de un cordero sin mancha, entregado por nuestros pecados. Sangre del pacto eterno, sangre que nos asegura la vida y la vida abundante, Señor, no solamente aquí en esta tierra, sino cuando ya no estemos aquí, gobernando, Señor, oh Dios, en el tiempo del milenio, viviendo en las bodas del Cordero, Señor, gobernando en el milenio, y luego viviendo en la nueva tierra que tú vas a hacer, para que vivamos todos los que hemos aceptado al Señor como Rey y Dios de nuestras vidas. Gracias por esa salvación gloriosa, gracias por ese perdón inagotable, gracias por esa victoria que tenemos sobre el pecado, sobre las obras de las tinieblas. Ya no caminamos en temor, ya no somos esclavos del temor, ahora vivimos una vida de victoria, de gozo, de fe, de alegría, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele aplausos al Señor. Aleluya.